en la Biblia que escribió Pablo. Pablo es un discípulo que él se catalogó como discípulo, aunque no era discípulo, ¿no es cierto? Fíjate que yo no lo veo como porque al decirlo así parecería que se está abogando cosas que no le corresponde. Pero él estuvo con Jesús mucho tiempo. Si usted estudia la historia se va a encontrar de que él estuvo con Jesús aprendiendo muchas cositas. Bueno, bienvenido a su programa Diálogo Bíblico, que el Señor los bendiga, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Hablábamos de Pablo porque Pablo es un escritor que habla mucho de Jesús, le escribe a las personas, a sus oyentes, qué sé yo, acerca de Jesús, de un personaje maravilloso como lo es Jesús. Por ejemplo, él dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. 2 Corintios 1:10. ¿Por qué lo traje a esto? Porque nosotros estamos condenados a morir por nuestro pecado, pero hay alguien que ha hecho posible que no lleguemos a esa condición de morir, sino que seamos salvos y salvos eternamente. Sí, ¿quién es ese personaje del que estamos hablando? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces tenemos que considerar esto. Fíjate, Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero, todos sabían que el Cordero se sacrificaba. Y ellos por fe, gracias al Cordero, recibían el perdón de pecados y quedaban a cuentas con Dios. Ahora, Abraham también revela esta fe en Dios cuando dice que Dios se proveerá del Cordero para el holocausto. Y también en Egipto los israelitas sacrificaron un cordero como un símbolo de su liberación divina de la esclavitud del pecado. Recordemos, porque los israelitas en ese momento fueron liberados de la esclavitud de Egipto, pero había una esclavitud mayor que esa, esa es la que está todavía hasta nuestros días. Esa esclavitud, la otra, puede haber terminado, pero esta otra esclavitud, que es más grande todavía, peor todavía, que es la esclavitud del pecado, todavía subsiste. Entonces, claro, ahora, el Cordero de Dios es el único que puede librarnos de esa esclavitud. Interesante, porque tú leías Génesis y Éxodo, que son del Antiguo Testamento, pero ¿de dónde saca Juan entonces cuando en Juan 1:21 habla del Cordero de Dios? Hace la relación del símbolo, ¿no es cierto?, a la realidad. Por años, por siglos, los judíos, los pueblos de Israel había sacrificado un cordero esperando que un día llegara el Mesías. Claro que sí. Y ese Mesías vino, y él cuando lo ve venir, ¿no es cierto?, dice, he aquí el Cordero de Dios, qué interesante, que quita el pecado del mundo. En otras palabras, la salvación requiere la muerte de alguien y no de nosotros, porque nosotros no podemos pagar esto, sino que Cristo podríamos pagarlo. Podríamos pagarlo. Nosotros, siempre y cuando... eso significa la muerte. O sea, si nosotros, si yo no elijo a Cristo, si yo no acepto los méritos de Cristo, yo voy a pagarlo con mi vida, muerte eterna. Entonces tengo la posibilidad de vivir o de morir, pero morir eternamente, porque la muerte que ahora nosotros pasamos no es la muerte que Dios ha dicho que va a tener el ser humano. Justamente. Este es un sueño para despertar o a la vida, a la salvación, o a recibir el castigo de Dios. Por eso que Isaías, hablando acerca de esta situación en la cual nosotros estamos, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pensando en lo que habíamos conversado ayer, ¿te acuerdas? Cada cual se apartó por su camino, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Allí está estipulado, ¿no es cierto?, por Isaías, este profeta tan maravilloso que habló acerca de Cristo, de su venida, del Mesías. Dice que Él es el que carga el pecado de todos nosotros. ¿De qué pecado? Desde Adán hasta el último ser humano que pise en la tierra. Están claras las expresiones que manifiesta Isaías en relación a Jesús, ¿no es cierto?, porque da a conocer las características y las relaciona, vamos a decir, sí, con el Cordero, con la ovejita, una ovejita que estaba perdida, condenada a morir, pero que es rescatada. Pero cuando él habla aquí en
Isaías, él dice, no abrió su boca. Interesante cómo la relaciona. Fue a dar su vida en rescate por nosotros, por nuestra salvación. Nosotros lo merecíamos, estábamos condenados a muerte, mas Cristo cargó el peso del pecado en su vida. Yo creo que podemos leer allí Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, la Biblia está plagada de textos que hablan en el Antiguo Testamento al Mesías, y el Nuevo Testamento, ya confirmado como Mesías, lo presenta como el personaje, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, que vino a dar su vida, vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y así también lo dice San Juan, capítulo 10, verso 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Vuelve otra vez, te fijas, está haciendo esta relación con oveja porque, lógicamente, todo el Antiguo Testamento proyectó a Cristo, ¿no es cierto?, en base a un corderito, a una ovejita que se presentaba, ¿no es cierto? Así que yo digo, ¿cómo nos entendió bien este concepto, ¿no es cierto? Cuando apareció Cristo, Juan lo dice, aquí el Cordero, no hicieron la relación, y ellos se quedaron en el pasado, voy a decirlo así, pensando que todavía había que seguir con los sacrificios cuando el sacrificio ya estaba hecho. Es interesante notar cómo el Señor Jesús es tanto el pastor como es la oveja. Porque dice, Juan lo presenta, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor dice, yo soy el buen pastor. Bueno, ¿es pastor o es oveja? Ambas cosas. Y sabes tú que tenemos que seguir pensando en eso porque también esa es la puerta. Así también, claro. Porque por esa puerta entramos a la salvación. Hay un simbolismo muy maravilloso, claro, y sí, todos apuntan a Jesús como nuestro único Salvador, nuestro único protector. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, dice aquí. Eso lo dice Juan 15:13. El concepto de amigo es un concepto muy cercano. Lo hemos dicho otras veces, amigo es el último que se va cuando hay un problema. Entonces, pero por sus amigos. Excelente. Oye, pero si se va, ¿cómo? ¿Qué clase de amigo es si se va? Me equivoqué, porque dices es el último, o sea, es el que se queda cuando todos se van, esa es la expresión. Me pareció extraño tu amigo. Sí, ese amigo no es amigo, pero en ese concepto de amistad está allí Jesús hablándonos, o Juan manifestándonos lo que hace realmente Jesús por nosotros, considerándonos amigos y da su vida por nosotros, aunque nosotros estemos muy lejos de Él. Su salvación sigue alcanzándonos, basta que nosotros creamos solamente. Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. O sea, aquí está hablando acerca de la Santa Cena, este rito tan hermoso, pero como Cristo hace alusión ahora a ese rescate que Él viene, ¿no es cierto? Y era necesario que Él muriera, que hubiera derramamiento de sangre como lo hacía el corderito cuando lo llevaba, ¿no es cierto?, a sacrificar, y eso producía una remisión, una paga, sacaba, ¿no es cierto?, la culpabilidad de la persona y era transferida al cordero. Es interesante notar que hasta Caifás, uno de los que sacrificó a nuestro Señor, que le quitó la vida, él reconoce que es preferible que uno muera y no que uno muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahí él, aunque no estaba consciente de lo que estaba diciendo, está reconociendo que esto es así. Él cumplió una profecía realmente. Exactamente. Amables oyentes, les agradecemos su atención en este día. Los esperamos para mañana en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Piense en cuánta ingratitud tenemos los seres humanos hacia Dios y lo que Él nos ha dado en Cristo. ¿Qué podemos hacer para no caer en esa trampa? ¿Por qué es tan fácil ser ingrato, especialmente al vivir momentos difíciles? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.